Al Día con Hernán Higuera. Las 6 de la mañana, 37 minutos, 6:37. Nuestro siguiente invitado es el doctor David Mesa, abogado del expresidente Lenín Moreno. Vamos a hablar del caso Sinohydro desde que la defensa pidió la nulidad del proceso por cohecho. La investigación que comenzó en 2019 con la filtración de documentos sobre Invest Corporation, una empresa offshore vinculada a Edwin Moreno, hermano del entonces presidente Lenín Moreno. Según la fiscalía, la firma habría servido para recibir transferencias, bienes y otros beneficios de contratistas relacionados con obras públicas. El caso fue conocido como INA Papers inicialmente por la supuesta relación entre el nombre de la empresa y de las hijas del expresidente Moreno. Pero el expresidente Moreno negó esa versión en cadena nacional y calificó de barbaridad la vinculación. Ustedes han dicho, doctor Mesa, que se debe declarar la nulidad de este tema. ¿Por qué? Muy buenos días con todas las personas que nos están escuchando. ¿Y por qué hemos solicitado la declaratoria de la nulidad? En primera instancia, y la ciudadanía debe conocer, en todos los casos, incluyendo casos antes de la Constitución del 2008, caso Yamil Mawad, casos posteriores, el caso denominado sobornos, el caso denominado caso Balda, el caso reconstrucción del Manabí, el caso de la expresidenta Vicuña y varios más, siempre se ha respetado el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República, en la cual faculta a la Asamblea Nacional a autorizar el enjuiciamiento penal de un presidente o expresidente, y no toma en cuenta, y no existe una frase donde diga en funciones. Tanto es así que la Corte Nacional, en todos estos casos, en todos, ha pedido la solicitud previa a la Asamblea Nacional con el fin de que no existan requisitos de procedibilidad. Sin embargo, en el caso de Lenín Moreno, como fue un caso tan apurado, por decirlo así, tomando en cuenta que yo pedí una vez un diferimiento, y el diferimiento fue por 6 horas para poderme revisar 140,000 páginas, porque estaban tan apurados, no sé, por presiones políticas, presiones mediáticas, de iniciar ese proceso, que obviaron este requisito. Y eso genera una nulidad. Nulidad que no dice esta defensa, sino que ya pasó, y usted debe conocer o recordar, Hernán, en el caso del procesamiento del ingeniero Dajic. Por no haber pedido su procedimiento, 15 años después se declaró la nulidad de todo lo actuado por no haber cumplido con ese requisito de procedibilidad. Ahora, la investigación de la Fiscalía dice que entre el 2009 y 2018 se pagaron alrededor de $76 millones en coimas, lo que considera el monto más alto de sobornos en la historia del Ecuador. ¿Cómo desvirtuar aquello? A ver, esa acusación fue en su momento muy delicada y muy grave, sí, ¿no? Totalmente. Y tenemos todos los elementos de descargo para que, si en el caso inicial no se da la nulidad, y que no solo es esa nulidad, ¿no? Existen dos más. ¿Cuál? Los ciudadanos de origen chino nunca fueron notificados. Y lo dijo el defensor público. El defensor público dijo, vean, yo estoy aquí porque me obligaron. Pero si me preguntan a ver si es que yo me he logrado comunicar con los señores, el defensor público que trabaja para el Estado ecuatoriano, él dijo en audiencia, señores fiscales, yo vine acá porque me obligaron. No he tenido ningún contacto con los señores asiáticos, no les he podido decir, oigan, ¿cuál es nuestra estrategia de defensa? O si es que ellos tienen algún documento que pueda desvirtuar. Y eso no he podido realizarlo. Hemos tratado de comunicarnos con los señores, pero nunca se han comunicado con nosotros. Es más, ni siquiera deben saber que están aquí siendo procesados en el Ecuador. Otras dos nulidades más que alegaron las otras defensas. Hay pedidos que se llaman asistencias penales internacionales que tampoco nunca han llegado y que han sido solicitadas por varios de los defendidos. Y la tercera, y que es una muy grave, que en este caso está también siendo procesado el embajador de ese entonces de China, Kwai Rung-gu. Y él, de acuerdo al convenio de Viena y a varios tratados internacionales y normas, él tiene inmunidad en su calidad de embajador, y aún así lo procesaron. Claro, ayer el doctor Toinga, el doctor Toinga trató de decir que no lo hace como embajador, sino lo hace como apoderado, que fue años después. Pero ahí tiene un problema en la teoría del caso, y ahora sí entremos al fondo. ¿Por qué? Porque dice que mi participación, voy a hablar como Lenín Moreno, fue cuando yo le ayudé al Estado ecuatoriano a destrabar el crédito con mi amigo el embajador Kwai Rung-gu. Pero si es que Fiscalía dice que no lo está haciendo como embajador, lo está haciendo como apoderado, esos son años después. Entonces quiere decir que mi participación ya dejó de existir como Lenín Moreno.
Entonces, existen este tipo de irregularidades que deberán ser declaradas nulas. Sin embargo, si es que no sucede aquello, ya tendremos que nosotros demostrar con todos los elementos de descargo que efectivamente Lenín Moreno no tuvo ningún tipo de participación. Ahora, la aseveración de la Fiscalía, que se ha tardado también varios años, hay que decir, ¿no? Al inicio el proceso fue muy rápido, luego el tema volvió muy lento y hoy está todavía mucho más lento. Seguimos hablando del caso Sinohydro. Que se pagaron $76 millones en sobornos y que esa plata habría salido del Bank of de China hacia cuentas de Panamá controlados por Comercial Ricorsa, empresa de Conto Patiño, amigo de Lenín Moreno y representante de Sinohydro en Ecuador. La Fiscalía dice que el dinero que fue distribuido a decenas de beneficiarios mediante dádivas, transferencias y contratos ficticios de consultorías alcanzó un valor equivalente al 4% del costo de la obra de Coca-Cola Sinclair. Ese es el principal argumento de la Fiscalía. Exactamente. Y de Lenín Moreno y de la señora Rocío González. ¿Qué dicen ellos? Defendidos. ¿Sabe cuánto salió en la pericia contable? Eso está en el expediente, que ha recibido $1,568. Sí, $1,568. Eso salió en la pericia contable, que hay un cheque de Recorsa emitido a Rocío González. Pero que también vamos a nosotros a demostrar que esos $1,568 fue la facturación de 100 agendas que efectivamente nosotros tenemos. Se entregó la factura, se entregó inclusive un contrato de unas agendas que le realizaron que la señora Rocío González realizó, y no hay más. De Lenín Moreno no hay más. Del supuesto departamento en Alicante que decían que le dieron comprando, existe también una certificación por medio de una asistencia penal internacional que en España, en todos sus municipios, tanto desde el año 2005 hasta el año 2020 que solicitamos, Lenín Moreno no tiene registro de ningún tipo de propiedad, nunca. ¿Y de dónde salió entonces esa información del departamento que había comprado? De la denuncia del fallecido Villavicencio y del señor que está fuera del país, Aleaga, porque ellos iniciaron este tema con las denuncias. Pero una cosa es denunciar, el papel aguanta todo. Pero cuando yo, para poder aportar un elemento de descargo, digo, señores Reino de España, por favor, remítame de todos sus municipios, más de 300 municipios, si alguna vez Lenín Moreno ha tenido o tiene una sola propiedad, o sea, terrenos, departamentos y demás, la respuesta en cambio fue que no, que Lenín Moreno nunca ha tenido ningún tipo de departamento. ¿Y la vinculación a las hijas, cómo es el...? También existen... El tema de la defensa. Ya, no soy abogado defensor de Irina, pero me he revisado el expediente. Son 2 cuadros que realizó, que se hizo inclusive una inspección ocular técnica, Hernán. Los cuadros existen. Se facturó por los cuadros, se facturaron por los cuadros. Si en teoría el cohecho o la acción de Lenin de destrabar, que no es un verbo rector de un tipo penal, fue en el 2009, esas facturaciones o pagos son del año 2016. O sea, es una especie de un cohecho precedente y a futuro. ¿De dónde sale tanto dinero para eso? Esa es la pregunta que se hace el ciudadano común, ¿no? Claro, y ¿de dónde salió tanto dinero para esas obras? Y los propietarios de Recorsa son los que están llamados a justificar. Pero le pongo nuevamente el ejemplo de Rocío. Si a ella le contrata una persona para que le haga 100 agendas en su agencia de publicidad y está emitido la factura y existen las agendas, o sea, tanto tuvimos que justificar que incluimos una de las agendas que estaban en cadena de custodia, eso no es delito. Lo que tienen que demostrar es que el funcionario público, Lenín Moreno, generó algún tipo de influencia en la firma del contrato de Sinohydro. Pero ¿por qué este caso nunca va a poder llegar a buen término? Porque Lenín Moreno, usted recuerda, entre el 2009 y el 2012, las únicas funciones que tenía como vicepresidente eran o subrogar a Rafael Correa, o ¿sabe cuál otra? La que le delegó Rafael Correa. Y la única función que tenía en ese entonces era la función de dirigir la fundación o este tema de la Manuela Espejo. Y eso consta también en papeles, que él no tenía funciones. Para cometer un cohecho usted tiene que tener funcionalidad. Por ejemplo, ¿quién podía haber cometido cohecho? ¿Quién manejaba sectores estratégicos en ese entonces? ¿Quién fue? Jorge Glass. ¿Quién pudo haber cometido cohecho? La persona que suscribió el contrato de Sinohydro, que no es Lenín Moreno. Lenín Moreno no tenía ni la capacidad funcional para hacerlo. Ha dicho el juez que se tomará el tiempo necesario para resolver los argumentos presentados en esta audiencia preparatoria de juicio. ¿Qué esperan ustedes? Yo espero que el juez actúe con total imparcialidad, confío en aquello, que revise toda la documentación, porque una cosa es
Es el juicio paralelo que se da en medios de comunicación, que sí, 76 millones de dólares, o tal vez inclusive lo que le decimos las defensas, que no existió la autorización, que los ciudadanos chinos no fueron notificados, o que Kwai Rung-gu era embajador en ese entonces y no puede ser procesado. Pero también otra cosa es lo que dice el expediente, y yo estimo que esos 498 cuerpos, que estamos hablando de 49,000 hojas, sean revisadas y que vaya viendo si es que efectivamente existió una afectación al derecho a la defensa. Le digo, y no solo lo dijo en los abogados privados, lo dijo un abogado del Estado. Dijo, vean, no hagan esto porque en serio estamos metiéndonos como Estado ecuatoriano en un gigantesco problema, procesando a un embajador, yéndonos en contra inclusive de tratados internacionales. Dicho esto, espero que el juez revise, se tome el tiempo necesario y se juzgue en derecho. Una nulidad no es inocencia, Hernán. Si es que existe una nulidad porque obviaron un requisito, ¿cierto?, pueden nuevamente retomar el caso e iniciar y cumpliendo todas las solemnidades que se olvidaron en un inicio. ¿Por qué estos casos se vuelven tan bullados, entran con cierta fuerza, con investigación, con argumentos, pasan los años, pasan los meses y llegamos a un punto de que, bueno, ya, o sea, si pasó, si hubo una red, si hubo coimas, la obra está ahí, y llegamos los ecuatorianos como a normalizar este tipo de cosas y este tipo de casos, ¿no? En el lado de ustedes, en el lado de la defensa, tampoco es que se logra probar nada ni que les prueben nada. Es decir, hay una administración de la justicia selectiva, se nota, ¿no? Porque en algunos casos se mueve rápido y en casos como este, rápido y luego se olvidan. Totalmente, y yo creo que afecta no solo a la ciudadanía, sino también afecta a los procesados. Digamos, voy a hacer un ejemplo nada más. Digamos que 5 son culpables y los otros 12 son inocentes. Pero imagínense lo que son 3 años de estar llevando grillete, 3 años presentándose cada semana ante la Corte Nacional, 3 años sin poder salir del país, 3 años teniendo este INRI tras los hombros de llevar un proceso como usted dice, un proceso que inició con toda la fuerza. Hay que recordar en la situación política que nos encontrábamos en enero del 2023, si mal no me equivoco, el gobierno de Lasso estaba siendo golpeado mediáticamente por un caso de la mafia albanesa o algo así denominado, y un caso que venía del 2019. En una semana se solicitó formulación de cargos, el juez convocó audiencia de formulación de cargos, me contratan a mí 3 días antes, solicito un diferimiento, el juez difiere con 6 horas, iniciamos, entramos, todo, y miren lo que está pasando hasta actualmente. Se olvidaron de cumplir varios requisitos, lo cual puede traer en serio un proceso de nulidad y que esas 49,000 hojas se vayan a la basura y tengamos que empezar de nuevo. Pero es por la mediatización de la justicia y la presión política. Yo creo que Fiscalía tiene que iniciar los casos, cuando tenga el caso completo o tenga un caso fuerte, no escogiendo el momento político adecuado para iniciarlo. Porque si inician un caso por el momento político, pasa esto, que los casos van patojos y tienen algún defecto y que por la forma se van a caer, ni siquiera ya en el fondo, porque si se cae por nulidad es netamente formal. Bueno, también hay aspectos en el hecho de que, por ejemplo, no ha habido colaboración, por ejemplo, de las entidades chinas para que el proceso también se aclare y se investigue, ¿no? Eso lo dijo el fiscal en la audiencia ahora. Totalmente, pero deberían... O sea, si están interesados en aclararlo, deberían también dar las facilidades. Deberían realizar todos los tipos de actuaciones, visitas, mandar una comisión, no sé, convocarle a dar una versión al actual embajador chino para que diga, oigan, señores, ¿van a colaborar, sí o no? Y si es que existiría esa negativa, decir, señores abogados, hemos hecho todo lo posible para poder conseguir sus documentos, pero no los logro ubicar. Así que ya, ahora sí, vayámonos a una audiencia. Pero ese documento, le digo, de negativa, no existe. Entonces queda abierto, queda una expectativa de capaz llega el próximo viernes esa documentación o capaz llega en 6 meses. Si Fiscalía no hace esas gestiones para poder emitir un comunicado de que no existe, pasa este tipo de cosas, Hernán. Doctor Mesa, gracias, muy gentil. No, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. 6:51 abordando el tema de el caso Sinohidro y por qué la defensa de Lenín Moreno pide la nulidad del proceso por cohecho. Nos ha explicado el doctor Mesa. 6:51.